Antes de continuar, dos palabras con respecto a evolución, un poco para ver las teorías de la evolución y dónde estamos ahora. Quizás sea esto muy conocido para ustedes, quizás no sea nada novedoso, pero quiero dejarlo en claro al respecto. Dijimos que después de ellos la evolución, después de Lamarck y después de Charles Darwin. Charles Darwin ahora está más actual que nunca, ¿no es cierto? O sea, las teorías siguen siendo actuales, pero se han modificado a lo largo del tiempo. Entonces hubo una evolución de la teoría evolutiva, la teoría del cambio. Lamarck fue el primero que dio una teoría del cambio para los seres vivos en su filosofía zoológica, ya en 1809. Lo único que el gran pecado de Lamarck fue equivocarse en los mecanismos de transmisión y haber sugerido la transmisión de caracteres adquiridos en ese momento. Ahora lo estamos reivindicando a Lamarck, pero en su momento no fue considerado como una gran teoría, no revolucionó. Fue Darwin el que en 1859, con El origen de las especies, dio una explicación más plausible de cómo se iba produciendo ese cambio por medio de la selección natural y la variación y la acción de la selección natural para el origen de las especies. Darwin tampoco tenía un mecanismo de cómo se producía esa variación o cuáles eran las bases de esos cambios. Mendel dio las bases genéticas, descubrió o postuló, mejor dicho, las bases genéticas en un trabajo de 1865 que fue totalmente ignorado porque estaba escrito en alemán en una revista no muy buena y que recién fueron redescubiertos en 1900. Entonces da la idea de la transmisión genética y da una explicación que va a complementar la teoría de Darwin. Pero la idea de Mendel no se conecta con la de Darwin hasta los años 1930, en donde una serie de genetistas y de evolucionistas hacen una síntesis evolutiva moderna, llamada en ese momento moderna, en donde combinan las dos cosas y con un poco de ecología, etcétera, y dan una formulación, una reformulación de la teoría de Darwin, pero en un concepto de la genética. La genética realmente tuvo su apoyo en los años 1950, en donde se descubre el código genético y se ve que la idea de los genes que ya venía de antes se puede transformar en una parte de la célula, ¿no es cierto?, en el ADN. Y hasta ahí todo más o menos sigue siendo la síntesis evolutiva mejor o más o menos descrita. En los años 2000 aparece el Evo Devo y actualmente estamos haciendo una nueva síntesis evolutiva, como la de 1930, con una teoría evolutiva extendida y que se está desarrollando en este momento, que ya vamos a ver qué postura. Fíjense, esta es realmente una linda infografía sobre el estudio de la evolución a lo largo del tiempo, que empieza desde los griegos, ¿no es cierto? O sea, con la idea inicial de los griegos, con Aristóteles, o sea, explicando cómo se veía las especies. Luego, acá está Linneo, Lamarck, y aquí está esta dicotomía que yo recién les explicaba, que por un lado Darwin da la teoría de la selección natural, mientras que por otro lado Mendel y los geneticistas hacen
dan las bases de la genética actual, pero todavía no desde un punto de vista evolutivo. Y es recién en los 1930, 1950, en donde aquí está Rosalind Franklin, que es una de las descubridoras del ADN, junto con Watson y Crick. Realmente Rosalind Franklin fue la que tuvo las ideas originales y después Watson y Crick publicaron esas ideas sobre el ADN. Pero hasta ese momento no hubo un gran cambio respecto a la teoría geneticista de los 1930. Luego aparece, por ejemplo, Eldredge y Gould con la teoría del equilibrio puntuado, y aparece el desarrollo de la ecología, de la biología evolutiva del desarrollo, el Evo-Devo, y actualmente estamos tratando de conformar una ampliación de la teoría sintética relacionada a los tiempos modernos. Si ustedes quieren estudiar la evolución, de la teoría de la evolución, les recomiendo este libro de Leonardo Salgado y Andrea Arcucci. Son dos paleontólogos. Andrea Arcucci es una lilloana de Tucumán y es muy interesante y está disponible gratuitamente, así que se puede bajar desde este lugar. Eventualmente aquí les dejo yo hice un comentario bibliográfico al respecto que está en la web de posgrado en este otro link. Realmente muy aconsejable. Lo que yo quiero que quede bien claro es en dónde estamos parados ahora. El Evo-Devo, esta segunda síntesis que hubo en donde agregamos en los años 80, 90 y hasta 2000, agregamos nuevos conceptos que sí cambian la teoría evolutiva. Por ejemplo, el concepto de homología profunda, el concepto de la regulación génica en el tiempo y en el espacio, conceptos como heterocronía y heterotopía. Se postula un kit de herramientas de genes de Evo-Devo, que son genes altamente conservados, y que ese kit de herramientas, utilizando la heterocronía y la heterotopía, permiten explicar la mayor parte de los cambios macroevolutivos, por supuesto, y se entiende más sobre el pleiotropismo de muchos genes, que muchos genes están actuando sobre distintas partes del cuerpo, ¿no es cierto? El mismo gen tiene distintas acciones en distintas partes del cuerpo, la heterotopía. No vamos a profundizar sobre esto, pero estos conceptos son los que dan al Evo-Devo. Y el Evo-Devo es el que permite actualmente pensar en una teoría, una síntesis extendida de la teoría evolutiva, agregando, además de los conceptos del Evo-Devo, todas las formas de herencia que conocemos. No son las únicas, pero hay un montón de herencia extragenética, además de la genética, que no estaban consideradas antes, como la herencia epigenética, la herencia ecológica y la cultural, pero además hay formas de cambiar el desarrollo o la expresión del fenotipo, porque hay plasticidad fenotípica y además hay construcción de nichos, o sea, nosotros construimos nuestro nicho, así como por ejemplo hay otras especies que construyen su nicho al construir una madriguera o al construir un hormiguero o al construir el termitero, y las condiciones son en ese nicho son particulares y no se aplica la selección natural tal cual está afuera de ese nicho, sino que se aplican distintos conceptos de selección natural. Además, se cambia esta idea de la selección individual por la selección de grupo, por lo menos en algunos caracteres. O sea, no es el individuo solamente el que
es el blanco de la selección natural, sino pueden ser grupos y cuestiones sociales, cuestiones grupales, etcétera. Todavía faltan incorporar algunos conceptos en esta síntesis extendida. Por ejemplo, lo de la evolución reticulada. La evolución no solamente es dicotómica, sino que hay veces que se separan especies y otras en donde se juntan especies. Y eso hay que considerarlo. Difícil cómo estudiarlo, pero hay que considerarlo. La transmisión de horizontal de genes también es algo importantísimo, más en esta época de los coronavirus y del COVID-19. Entonces todavía la síntesis extendida está desarrollándose y va a ser una nueva visión de la evolución. Y también quisiera hablar ahora de lo que no es evolución, para que quede claro, y es importante que se lo enseñe a los estudiantes, porque uno no se transforma desde el bisabuelo, en el abuelo, en el padre y en uno mismo, sino de que uno es un árbol familiar en donde uno es parte de ese árbol familiar. En el caso de la evolución, los peces no se transforman en una salamandra y en un gato y en los seres humanos. Esto es evolución. Ancestro común que compartimos entre los peces y los demás y un árbol evolutivo. Entonces, que quede claro qué es evolución y qué no es evolución con la analogía de un árbol familiar. Tampoco es evolución muchas otras cosas. Hay dos grandes grupos de teorías, ¿no es cierto? Unas que dicen que las especies no cambian y otras que sí dicen que las especies cambian, o sea, pero que no es una teoría científica de la evolución. Las hipótesis en donde se hablan que las especies no cambian, básicamente es el fijismo. Las especies permanecen invariables, sin evolucionar, desde que aparecen. El creacionismo es una variante religiosa del fijismo, en donde dicen que son invariables desde la creación o desde el génesis, desde la creación por parte de Dios, y creen en la literalidad del relato bíblico. Particularmente el creacionismo, aquí quizás no lo tenemos tan extendido, pero sí hay muchas iglesias evangélicas que son muy duras al respecto, y en Estados Unidos y sobre todo hay muchos grupos radicales que son creacionistas y que se oponen a la teoría de la evolución. Pero por supuesto son ideas no científicas, no discutimos el asunto religioso, pero el fijismo en general no es una teoría científica. Hay otras posturas en donde sí aceptan que las especies cambian, pero no aceptan la teoría de la selección natural darwiniana. Por ejemplo, la teoría del diseño inteligente, que es una variante del creacionismo, en donde como el creacionismo no puede continuar con la literalidad del relato bíblico, el diseño inteligente dice, bueno, acepto, sí que hay cambio en los seres vivos, pero guiados por una causa inteligente. Y esta causa inteligente generalmente es Dios, es un Dios por detrás que está dirigiendo. O la escala nature, que los seres vivos sí cambian, pero teleológicamente dirigiéndose hacia un progreso y no necesariamente por adaptación. Este último concepto, por ejemplo, se expresa aquí. Esto es escala nature, ¿no es cierto? O sea, de que el mono se transforma progresivamente en el hombre, o sea, que nosotros descendemos del mono. Y eso es un error,
porque sugiere un progreso, no una cuestión adaptativa. Sugiere que hay un cambio del mono que es inferior hacia el hombre que es superior, que hay un objetivo final superior, eso es teleología. Que nuestros ancestros son los chimpancés y no son los chimpancés, que no hay ramas ni extinciones, sino que hay cambios, o sea, que una especie cambia en otras especies. Y esta teoría, la idea de la escala natura, que está muy difundida realmente, imagínense si lo tienen desde los Simpsons y en un montón de memes que son algunos realmente muy divertidos, está muy extendida. Pero esto no es evolución. Y por favor, sobre todo a la gente del profesorado, no den esta idea a los alumnos. Los hombres no provienen de los monos. Lo que es evolución es que tenemos ancestros comunes con los monos. Los seres humanos no somos especiales, no somos una especie superior, más evolucionada ni un objetivo final. Aquí esto demuestra que algunas especies se extinguen y otras especies llegan hasta nuestros días. Los chimpancés y los monos no son ubicadas como ancestros, sino los ancestros son hipotéticos, son otras especies. Los individuos no cambian, las poblaciones cambian y las especies ancestrales se dividen en otras especies. Y las adaptaciones que pueden conducir a la extinción, por lo tanto, las adaptaciones no necesariamente siempre son para mejorar o para sobrevivir. Esto nos da otra forma de ubicarnos. En lugar de ponernos como pináculo de la evolución, nos ubica dentro de la naturaleza como otra parte de la evolución.